Ok, vamos a ver entonces, dentro del contrato de trabajo, vamos a ver algunos contenidos. ¿Cuál es el objetivo de esta unidad? La OIT. ¿Han oído hablar de la OIT? No, profe. Por lo que se llama la No, Organización profe. Internacional del Trabajo. Vamos a ver contrato de trabajo, cuáles son los conceptos doctrinarios del contrato, características del contrato individual de trabajo, clasificación de los contratos de trabajo, elementos que están dentro del contrato de trabajo, las cláusulas del contrato de trabajo, los servicios que no dan origen a contratos de trabajo, entre otros. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo entonces? Aplicar los principios fundamentales de los contratos de trabajo en cada una de las empresas, en concordancia con el Código del Trabajo, los reglamentos y la jurisprudencia. ¿Qué será la jurisprudencia? ¿Han oído hablar? Entonces yo aplico los principios del Código del Trabajo en el contrato de trabajo en concordancia con la ley, con los reglamentos que traen las leyes y la jurisprudencia. ¿Han oído hablar de la jurisprudencia? No, Pregunto. profe. No, profe. Ok. Entonces fíjate qué es lo que pasa. Cuando hay un conflicto, normalmente los conflictos se resuelven primero por cuál causa. Vamos a hablar de la parte laboral. Uno se resuelve por lo que está escrito en el Código del Trabajo, ¿cierto? Por la ley, ¿cierto? Las leyes normalmente tienen un reglamento. Si lo que no está en la ley, se saca un reglamento como para precisar más y estar más claro en función de qué es lo que dice la ley del trabajo, el Código del Trabajo. También sacan un reglamento para especificar, para detallar, porque no pueden poner todo en el código, sino siempre hay un reglamento. Normalmente hay un reglamento para cada ley, en cualquiera de los ámbitos. La ley de la ley de servicio de puestos internos, la ley del Código del Trabajo, la ley de cualquier ley que usted tenga en el país. Y la jurisprudencia, que son esos actos que realizan las, en los juzgados cuando el conflicto no está muy claro ni en el Código del Trabajo ni en el reglamento del Código del Trabajo. Entonces los tribunales, a través de los jueces, por interpretación y asimilación en función del código y los reglamentos, dictan resoluciones. Entonces, esas resoluciones se le da el nombre de jurisprudencia. ¿Por qué? Porque no está ni en el código, no está en el reglamento, pero está en una decisión que se tomó en un juzgado a través de un juez de la República que, interpretando el Código del Trabajo más el reglamento, dictó un acto para cualquier solución de conflicto. Y eso crea precedencia o crea jurisprudencia. Entonces, cualquier cosa que no esté ahí, si hay una jurisprudencia, los abogados se toman de la jurisprudencia. Mira, esto no está en el código, no está en el reglamento, pero hay una jurisprudencia de tal fecha, del juez tal, de fecha tal, del caso tal, y se resolvió de esta manera. Y si hay otra, van sacando jurisprudencia y de alguna forma eso da una orientación para poder resolver los conflictos. ¿Me expliqué, señores? Sí, profesor. Seguimos. Ok, entonces vamos a hablar de la OIT. La OIT es uno de los órganos, o es el órgano más importante que regula y organiza todos los preceptos asociados al mundo laboral en todo el mundo. ¿Ok? La OIT es una organización internacional del trabajo que está en Ginebra, tiene su sede en Ginebra y donde se dicta todos los preceptos, todos los las normativas y toda esa reglamentación que de alguna forma arropa o cubre la protección del más débil en la relación laboral. ¿Quién es el más débil en la relación laboral? El empleado. El empleado. Entonces tiene el concepto en muchas empresas que se llama, en muchos países que se llama el principio prooperario. Ese principio prooperario se supone, bueno, que la ley está realizada o está diseñada para proteger al más débil de la relación laboral, que obviamente siempre va a ser el trabajador o el empleado. ¿Ok? Entonces, algunos de los principios mundiales de la OIT
fue adoptada en el año 1998 con la declaración que compromete a los Estados miembros a respetar y promover los principios y derechos comprendidos en 4 grandes categorías, hayan o no ratificado convenios pertinentes. Independientemente que tú ratifiques o no, bueno, tú estás obligado, o los países democráticos están obligados a cumplir con estos 4 grandes preceptos de la Organización Internacional del Trabajo, que son la libertad de asociación. Eso tiene que ver con la libertad sindical, el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva. Este es uno de los principios más destacados y más usados, ¿no? Y también uno de los más violados, diría yo, porque de alguna forma en los países democráticos se supone que si un grupo de trabajadores se organiza para crear un sindicato, de alguna forma muchas empresas tienen algunos mecanismos no válidos para poder disolverlo. ¿Tienen alguna información de eso, alguna experiencia, algo han oído de eso? De la Sí, formación de los sindicatos como dime, le Eduardo. comentaba la vez anterior, en mi empresa donde trabajo es así, pues, lamentablemente. Si se escucha el rumor de que alguien quiere como formar un sindicato, es como Ujú. que lo marcan con flecha roja, como que persona peligrosa, hay que No, eliminarlo. persona non grata. Claro, Ok, entonces ese es uno de los principios que siempre están en tela de juicio, ¿no? De alguna forma hay que estar atento, pero bueno, en muchos países eso es más como más lógico y mejor aceptado, pues sobre todo en los países europeos hay mucha aceptación y los sindicatos son de mucha fortaleza, tienen mucha fuerza y tienen mucho poder de negociación. ¿Ok? Otro de los principios mundiales es la eliminación del trabajo forzoso y obligatorio. Este es otro de los principios, bueno, que está escrito y obviamente tú lo debes, cuando puedes leer el Código del Trabajo o la Ley del Trabajo en cada país, de alguna forma lo vas a ver contenido en esas leyes, porque es un precepto mundial. Otro es la abolición del trabajo infantil. Este es otro de los preceptos importantes que debe estar. Y ustedes ven en el Código del Trabajo que hay condiciones para trabajar menores de edad, autorización de los padres, y todo un tema bien reglado que permite de alguna forma cumplir con este principio internacional. Y otro de los principios tan importante como los 3 primeros es la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. ¿Ok? El tema de la discriminación en sexo, raza, cultura, religión y todo lo que podamos catalogar o encasillar o estructurar como discriminación. ¿Ok? En su empresa, ¿cómo está este tema de la eliminación de la discriminación en materia de empleo y la ocupación de los puestos? ¿Hay un avance? ¿Cómo lo ven? ¿Hay alguna experiencia Disculpa, profe, Disculpe, ¿puede repetir la pregunta? sí, profe, por favor. en Justo le iba a términos de preguntar lo mismo. discriminación en este punto, en la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, ¿cómo está eso en sus empresas? ¿Eso ha bajado o hay discriminación por sexo, raza, salud, nacionalidad? En mi antiguo empleo no era visible en los cargos, por ejemplo, en el cargo que yo ocupaba. ¿Cómo dice que no es visible? Era, Disculpa. bueno, no, la palabra correcta no era perceptible, no se podría asegurar si que había o no. No No entiendo, había. disculpa. No, verdad que no copio, José. De- en el cargo que yo ocupaba anteriormente en la empresa que yo trabajaba en Fantasilandia, ¿Ok? no había discriminación, había mucha diversidad, por así decirlo, Ah, por eso. Entonces de sí estaba personas. presente. Sí, sí estaba presente este principio. Ok, perfecto. Y ahí trabajaba Raimundo y todo el mundo, Sí, todo que cumpliera con los requisitos, independientemente de su podía, sexo, raza, color, nacionalidad, indepe- nada. independientemente. Y en alguna de ustedes, Victoria, Daniela, Yerko, Eduardo.
Por mi parte, también, profe, como que se cumple desde el principio, no hay ningún problema con tal de que cumpla con lo que se le exige en el trabajo y académicamente, no hay ningún problema. Victoria, Profe, disculpe, pero no le escuché muy bien la pregunta o a qué se está refiriendo. Fue la señal de internet. ¿se te fue la señal? Ok, continuamos entonces. Vamos a ver entonces ahora qué es un contrato de trabajo. Para ustedes, ¿qué es un contrato de trabajo? Con sus palabras, algo básico que ustedes quieran, por su experiencia como trabajador, ¿qué es un contrato de trabajo? A ver. Un acuerdo que está ratificado legalmente en el cual una parte ofrece una remuneración a cambio de que la otra cumpla con ciertos servicios y responsabilidades que se esperan de él en ese acuerdo. Muy bien, excelente. ¿Quién más? Daniela, Yerko, Juan. Es un ¿Cómo estás, Juan? es un acuerdo entre empleador y trabajador, donde Exactamente. se van a pactar las horas trabajadas, qué se va a desempeñar el trabajador, las horas, lo que se le va a pagar y cuáles son sus obligaciones. Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, básicamente con lo que ustedes han dicho en esos elementos está conceptualizado lo que es el contrato de trabajo. Entonces, vamos a ver qué hay en el concepto y de alguna forma lo podemos comparar con lo que hemos dicho y lo podemos ir ampliando. Ok, entonces, ¿qué es un contrato de trabajo? Es un contrato individual de trabajo como lo establece el artículo 7 del Código del Trabajo. Es una convención o es un acuerdo mediante el cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente. Están obligados recíprocamente. ¿A qué? ¿A qué se obligan? Uno, como ustedes dijeron, a prestar unos servicios personales bajo dependencia y subordinación. Eso es un concepto que vamos a ir viendo y que se ve mucho en todo el tema laboral, que tiene que ver con esa relación bajo dependencia y subordinación y que paga por unos servicios. Y paga por unos servicios una remuneración determinada. ¿Ok? ¿Qué elemento le llama la atención en el contrato? Si lo vamos viendo. Un contrato individual de trabajo es una convención o un acuerdo. Mediante que un empleador y un trabajador se obligan. Uno a que, como ustedes dijeron, prestar los servicios bajo dependencias y subordinación. Y el otro a pagar un servicio o una remuneración por los servicios prestados. Básicamente, como ustedes lo dijeron, así está contextualizado o está gozado desde el punto de vista académico y está en el Código del Trabajo. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Seguimos. Ok. ¿Cuáles son los elementos de un contrato de trabajo? Ok. Entonces, hay 4 elementos normalmente que deben estar bien diferenciados o deben estar como mínimo estos 4 elementos cuando usted está revisando un contrato de trabajo. Primero, tienen que estar los sujetos del contrato. ¿Quiénes son los sujetos del contrato? Pregunto. ¿O quiénes serían los sujetos del contrato? Empleado, empleador. Empleado y empleador. Excelente. Ahí están los sujetos del contrato. Muy bien. Luego tiene que estar el concepto o la prestación del servicio que se va a hacer. Tiene que estar bien claro, bien definido, bien delimitado, bien contextualizado, para que no existan desviaciones, para que no existan este tipo de malas interpretaciones. O no de malas interpretaciones, de interpretaciones individuales por cualquiera de las partes. Luego está, o tiene que estar, uno de los elementos tan importantes como es la remuneración, acordada entre las partes. Y la otra, que es una de las más, las que une todo esto, la que arropa todo esto, es un elemento que se llama la subordinación o dependencia, que aquí la llamamos, ¿ok? Que es bajo dependencia y subordinación, ¿ok? Entonces, bajo dependencia y subordinación, ¿a qué creen ustedes que se trata este concepto o estas palabras?
La jefatura. Dime. La jefatura. Ajá, pero ¿cómo se interpreta eso en la práctica? Cuando yo digo, tengo un contrato de trabajo donde tengo un contrato con mi empresa A, le presto los servicios B, me pagan tanto, pero tengo una relación de dependencia y subordinación. ¿Qué se quiere decir con eso? Que para poder hacer efecto del contrato y recibir la remuneración pactada, el sujeto es dependiente de prestar los servicios en la empresa y subordinación, pues porque tiene que acatar, por así decirlo, las normas y dictámenes contemplados bajo ese contrato. Exactamente, muy bien. Entonces, esa es la interpretación que se le da a esa palabra de dependencia y subordinación. ¿Qué pasa? Yo les hago unas preguntas. Cuando tú llegas a tu trabajo, después que tú llegas al trabajo, puedes hacer lo que tú quieras, que esté fuera de tus funciones. Te puedes ir más temprano, te puedes ir al casino a comprarte algo, o puedes salir y vas y vienes y entras. Pregunto. ¿Te puedo hacer eso? ¿Ustedes lo hacen? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Se está oyendo recortado? Por un momento se cortó la conexión. Ok, yo tengo aquí, estoy para ver. Ok, entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que en este proceso que acuerdan los sujetos del contrato, hay unas condiciones donde tu tiempo, mientras estás en la empresa, es el tiempo de la empresa, no es tu tiempo. Obviamente, dentro de las condiciones hay unas cláusulas sobre el servicio, los horarios, las horas de comida, las horas de salida, todo eso está escrito. Pero lo que esté fuera de ahí, tú no lo puedes hacer. Obviamente, al menos que tengas un permiso o una autorización. Entonces, esa subordinación está bajo esos dos conceptos como usted lo nombraron. ¿Vamos bien? Sí, Ok. profesor. ¿Cuáles son las cláusulas normales que puede haber en un contrato de trabajo? Déjame ver que por aquí está una, aquí, déjame ver, aquí está, vamos a ver, aquí está una infografía que habla del contrato de trabajo. ¿Cuáles son los elementos normales que pueden haber en un contrato de trabajo? ¿Se ve? Sí, profesor. Muy bien, entonces fíjate que aquí están los 9 elementos que deben estar o que debe contener un contrato de trabajo según los dispuestos en el artículo del 7 al 11 en el Código del Trabajo. ¿Ok? Primero, debe estar lo que es la individualización y encabezado. En esta área dice la relación con todo el contrato de trabajo. En este ítem se establece la identificación de las partes y la información personal. Bueno, ¿quiénes son los que están contratando? El representante legal de la empresa con el trabajador, ¿cierto? Que eso aparece. El RU de la empresa, el RU del representante de la empresa, toda la información del trabajador. Ahí hay una individualización y encabezado. Una vez que todo eso está claro, y ahí están las partes, ahí donde están las partes, se identifican las partes. Luego viene una segunda parte que tiene que ver con la especificación en cuanto a la prestación de los servicios. Ahí se dice cuál es la naturaleza de los servicios, lugar en lo que se va a prestar, cuáles son las funciones y se supone que esas funciones están ¿dónde? Pregunto. ¿Dónde están escritas? ¿De dónde salieron? ¿Cuál fue el tema que vimos antes de este? El análisis y descripción de puestos, Análisis, ¿cierto?
Sí, análisis y descripción de puesto. Entonces, ahí está toda la información que va en ese segundo punto. La tercera parte tiene que ver con especificaciones respecto de la jornada, duración, distribución, descanso de la jornada. Ahí está todo especificado. Una cuarta parte tiene que ver con qué? Con las especificaciones de pago, remuneraciones, montos, forma de pago, periodo de pago, algunos beneficios. Bueno, aquí va toda la información que debe tener ese contrato de trabajo, de alguna forma. ¿Ok? Luego viene una parte 5 que llama especificaciones del contrato. Tiene que ver con el tipo de contrato, si es a plazo, si es indefinido, si es por obra. Tiene que estar bien claro para poder delimitar la duración y las características de cada uno de estos trabajos. Luego viene el punto 6, estipulaciones temporales. Algunas cláusulas que de alguna forma pueden estar o no estar dependiendo del tipo de relación que se tenga. Me dan un segundito, estoy esperando una llamada, ¿sí? Adelante, profesor, no se preocupe. Listo, continuamos. Está entonces esas estipulaciones temporales. ¿Ok? Desde la fecha de ingreso se cuenta para que el trabajador tenga la escritura. Bueno, son cosas que tú puedes colocar cualquier información que no sea de estas 5 primeras que son las más importantes. ¿Ok? Luego vienen algunas cláusulas que tienen que ver con estipulaciones permitidas. Aspectos que las partes acuerdan, por ejemplo, cantidad de días de vacaciones, permisos especiales, beneficios. Toda una cantidad de elementos adicionales que no estén en ley, que de alguna forma la empresa cumple o se compromete a cumplir en función de lo que pueda ser un acuerdo entre las partes. Luego se definen la cantidad de ejemplares que hay que tener. Normalmente se piden 3 ejemplares, uno para el trabajador, uno para el empleador y uno que puede estar en un sitio de la empresa. Uno para recursos humanos y otro que debe estar en la parte de auditoría o dependiendo donde la empresa decida que están los contratos de trabajo de cada uno de los empleados. Y la última parte que debe llevar, obviamente, son las firmas del trabajador y del responsable o el encargado de la empresa que está autorizado para firmar ingresos. ¿Estamos bien? Esta infografía está en el aula, ¿ok? Que la puedan ver. Ahí están todos los puntos que ustedes pueden tener presente cuando están viendo un contrato de trabajo. Seguimos. Nos queda un minuto y nos volvemos a conectar.